Cuando me dice convencional, estamos hablando precisamente de esto que hemos visto, ¿no? Convencional cumple esto, ¿sí? Doble banda lateral. Ahí lo tenemos. Con frecuencia portadora, me está dando el primer dato. Frecuencia portadora de 100 kHz. Y una señal moduladora con esta frecuencia. Entonces tenemos la frecuencia alta de 100 kHz y la frecuencia baja de 5 kHz. ¿Se logra escuchar, John? John Erasmo, ¿se logra escuchar? Brenda, ¿se escucha? Yo no logro escucharles nada. Sí, ¿Hola? se escucha. Ah, Se ok, escucha ok, bien. gracias. Perfecto, sigamos entonces. Pensé que no me escuchaban ya que no había ningún ruido de su lado. Muy bien. Me pide hallar los límites de frecuencia en las bandas laterales, es decir, la superior y la inferior. Me pide hallar también el ancho de banda y me pide hallar las frecuencias del lado superior e inferior que se producen cuando la señal moduladora es un tono de frecuencia única de 3 kHz. Me dice, si yo únicamente quiero hacer pasar 3 kHz, ¿cuánto van a ser las frecuencias del lado superior y cuántos van a ser, o cuál va a ser el valor de la frecuencia del lado inferior? ¿De acuerdo? De todo ese rango de frecuencias, me pide ver para 3 kHz, ¿de acuerdo? Y luego me pide trazar el espectro de frecuencias de salida. Prácticamente todo lo que les acabo de explicar acá. Me pide trabajar con este tipo de modulación de doble banda lateral, el AM convencional, cómo se comportan, me pide hallar la frecuencia superior, la frecuencia inferior, eso mostrarlo en un diagrama del espectro de frecuencias, que sería idéntico a este, calcular ese valor de la frecuencia, que lo estoy pintando en azul y verde, y para una frecuencia dada específica me pide calcular, acá seguramente en la parte intermedia, aparecerá ese valor de frecuencia. ¿Listo? Hagámoslo, trabajemos. Muy bien. La banda inferior, porque me está pidiendo el límite de frecuencia de las bandas laterales. Cuando me dice límites de frecuencia, pues tiene que haber un valor menor y un valor superior. Estamos hallando la banda inferior, que es esta, el LSB, me pide hallar este valor de frecuencia que está en azul y obviamente que va a estar en función de la frecuencia portadora. Sabemos que el LSB, nos fijamos acá, es igual a la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la señal moduladora máximo de la señal de la información. Ahí lo tenemos. Entonces, el LSB va a ir precisamente desde ese punto, que va a ser el mínimo valor, hasta la frecuencia portadora. Si calculamos, sabemos que FC o la frecuencia de la portadora son 100 kHz y la frecuencia máxima de la señal son 5, pues vamos a tener 95 hasta los 100 kHz. ¿De acuerdo? Esa va a ser el límite de las frecuencias de las bandas lateral inferior. La banda superior, la fórmula en función al gráfico que hemos aprendido, va desde este FC hasta FC más FM max. ¿De acuerdo? Entonces calculamos. Sabemos o conocemos el valor de la frecuencia de la portadora, son 100 kHz, que va a ir hasta FC más FM max, que es 100 más los 5 kHz,
Por lo tanto, la banda va a ser igual desde 100 hasta los 105 kilohertz. Muy bien, ya hemos hallado las dos bandas, tanto el límite superior como el límite inferior. Ahora debemos hallar el ancho de banda. El ancho de banda hemos dicho que es igual a 2 veces la frecuencia máxima, ¿sí? Entonces la hallamos de esa forma. Acá está la fórmula que estamos usando, que hemos aprendido en función al gráfico del espectro de frecuencias, pues va a ser 2 por 5 kilohertz, teniendo 10 kilohertz de ancho de banda. Entonces me está dejando pasar a partir de la frecuencia de la portadora 5 abajo, 5 arriba. Tenemos los 10 kilohertz. ¿De acuerdo? Tercera pregunta, dice, frecuencias del lado superior e inferior que se producen cuando la señal moduladora, ahora no me está diciendo cuál es la banda, sino la frecuencia específica cuando envío una señal de 3 kilohertz, una señal única. Pues vamos a hallar la frecuencia del límite superior, va a ser igual a la frecuencia de la portadora más el valor de la frecuencia que me están dando. No es el máximo, es el valor de la frecuencia. ¿Cuánto es ese valor de la frecuencia? 3 kilohertz. Entonces vamos a tener un valor de 103 kilohertz. Y la frecuencia del límite inferior, pues va a ser precisamente esa frecuencia portadora menos el valor de la frecuencia que me están dando a averiguar, los 97 kilohertz. Ahora, en base a estos valores, debemos trabajar el espectro de frecuencia. Ahí la tenemos. Ahí se encuentra la portadora, la parte central, que hemos visto que es igual a 100 kilohertz. Sabemos que el límite inferior son 95 de lo que es el LSB. Fíjense, el LSB va desde 95 kilohertz hasta 100 kilohertz. Y el USB va desde los 100 kilohertz hasta los 105, haciendo un ancho de banda de 10 kilohertz. Acá estamos. 95 a 100, eso es lo que estoy graficando. De 100 a 105, y la unión de esos dos genera el ancho de banda que va desde 95 hasta 105, teniendo 10 kilohertz. ¿De acuerdo? Ahora, la frecuencia específica del límite inferior y del límite superior para una señal específica de 3 kilohertz, que es una frecuencia única, pues la tenemos hacia abajo, 97 kilohertz y los 103 kilohertz. Entonces, esa es la gráfica de espectro de frecuencias de salida para todo el ejercicio. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Jair, ¿todo claro? Sí, Inge, todo claro. Brenda, ¿todo claro? Brenda está. Johnny Guzmán, ¿todo claro? Axel, ¿todo claro? Mateo Agno, ¿todo claro? Todo claro, Inge. Perfecto. Juan Carlos Illanes, ¿todo claro? Todo claro, Inge. Jimer Villarruel, ¿todo claro? Todo claro, Inge. Muy bien. Veamos entonces otro concepto, el coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. En realidad van de la mano estos dos conceptos. Dependen del coeficiente de modulación, que en muchas bibliografías también se llama como índice de modulación. ¿Listo?
Muy bien, ¿qué describe este coeficiente de modulación? Describe la cantidad de cambio de amplitud, es decir, la cantidad de modulación que ha ocurrido o que hay en la forma de onda. ¿Cuánto ha sido modificada en amplitud la portadora? En otras palabras, ¿cuánto se modificó o cuánto varía la amplitud de la portadora? ¿De acuerdo? Y está dada por esta ecuación, por esta igualdad. Coeficiente de modulación igual al cambio máximo de amplitud de voltaje en la salida sobre la amplitud máxima del voltaje de la portadora no modulada. ¿Listo? Y si queremos tenerlo en porcentaje de modulación, la nomenclatura cambia a M mayúscula y es simplemente M minúscula por 100, ¿sí? O EM sobre S por 100, ¿de acuerdo? Es expresarlo de forma porcentual. ¿Qué nos indica este índice de modulación o coeficiente de modulación? Si ese valor nos da menor a 1, como es porcentual, va a variar de 0 a 1. Si nos da menor a 1, pues nos dice que hay una modulación normal, ha sido modificada, ha sido alterada la amplitud de la portadora y no hay una distorsión que nos está afectando. O sea, la información va a viajar sin inconveniente. Cuando este coeficiente de modulación es igual a 1, pues ha existido una modulación al 100%. Significa que el cambio ha sido acorde a la señal de información. El cambio de amplitud de la señal portadora ha sido acorde a la señal de información. Y cuando M es mayor a 1, existe una sobremodulación. Por lo tanto, va a haber una distorsión. ¿De acuerdo? Entonces, estos parámetros o este parámetro, que en realidad es el mismo, expresado en porcentaje y no, pues lo que me está dando a conocer no es otra cosa que cómo ha sido dada la modulación en ese modulador. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ventajas, qué desventajas tiene este tipo de modulación AM? A ver, les escucho en función a lo que ya hemos hablado. Brenda, ¿ya está o no todavía? No está. Axel, ¿está ya? ¿Ya se conectó o aún no? Ah, Brenda está. Dime, Brenda, ¿escuchó la pregunta o no? Creo que está con problemas de conexión. Axel, ¿ya está? Huáscar, César Trujillo. ¿Qué ventajas Sí, señor, considera en función a la explicación que hemos dado de la modulación AM? Una desventaja sería Ventajas primero. Primero una, ventajas, Huáscar. que es un circuito simple Ya. eh, Simple de implementar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? y de señal abierta. ¿Qué se refiere con de señal abierta? Que puede ser, que tiene acceso para todos, digamos. Ya, no entiendo muy bien esto. Quedémonos con el primero que nos dio, que es simple de implementar. ¿Qué más? ¿Alguien más podría añadir? Johnny Guzmán. ¿Algo más podría añadir? ¿Qué otra ventaja tenemos? Muy bien. Exactamente. Que puede hacerlo cualquiera, ¿no? Puede generar, usted quiere comunicarse con alguien, pues hace un transmisor AM y puede enviar al mismo receptor AM en una frecuencia libre, ¿no? No en la comercial.
Puede hacerlo eso, puede armarlo sin ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Qué más? Otra ventaja. Que puede ser propagada a largas distancias. Ya. Es propagada a largas distancias. Perfecto. ¿Qué más? Prácticamente sería eso, ¿no? Yo anoto como también una ventaja, es un canal de comunicación que podemos acceder sin pagar nada, ¿ya? ¿Por qué? Ahí dentro de este rango de frecuencias, en la modulación AM, podemos transmitir, podemos hacer una red de radioaficionado sin causar interferencia a nadie, porque es una banda libre, la de 27 MHz ahí, y podemos usarla sin ningún inconveniente. ¿Está bien? También la veo como una ventaja. También tiene una larga tradición en transmisiones, la M de radio. Si bien tal vez ustedes no han escuchado ya, es algo que se ha usado mucho. ¿De acuerdo? Muy bien, desventajas. Baja calidad. Muy bien, la primera, baja calidad. ¿Qué más? Mayor interferencia. No escuché muy bien. Hola. No logré escucharlo, mil disculpas. Javier Colque Camacho, aparte de baja calidad. Mayor interferencia. Ya, Alejandra, soy yo. Creo que a todos les escucho entrecortado. ¿Es mi señal o qué sucedió acá? A ver, ¿alguien me habla? ¿Cualquiera? Normal, Inge. Normal, te estoy escuchando también. Entonces son sus compañeros. Hora pico, tampoco es hora pico. Qué extraño. Ya. Me decía Alejandra, le escuché algo de interferencias, ¿verdad? Este tipo de transmisiones, vamos a agarrar, supongamos que dijo interferencias Alejandra, es susceptible al ruido, ¿ya? Y el ruido afecta a la amplitud, por lo tanto, esa señal va a llegar bastante distorsionada, con bastante ruido, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra desventaja tenemos? Sí, susceptible al ruido, susceptible a la interferencia. ¿Qué más? Todavía no hemos visto otras técnicas de modulación, pero comparadas con ellas, esta modulación AM usa mayor ancho de banda comparado con esas técnicas modernas. ¿Listo? También anótenla como una desventaja esta. ¿Qué más? ¿Habrá alguna otra desventaja, jóvenes? No sé si es una desventaja, pero en la actualidad ya estamos haciendo un uso en menor proporción comparada con otras transmisiones. ¿Listo? ¿Qué aplicaciones tenemos? La más común, la radio de amplitud modulada. ¿De dónde a dónde van sus frecuencias de la radio de amplitud modulada? Desde los 530 kHz hasta los 1700 kHz. ¿De acuerdo? También se lo utiliza en la aeronáutica para la radiodifusión. ¿Qué significa radiodifusión aeronáutica? Para que se puedan comunicar entre aviones, ¿listo? Y torres.
A ese rango de frecuencias no podemos meternos. Ese rango de frecuencias están regulados, tienen una licencia. Pero hay frecuencias libres a través de las cuales pueden transmitir. Muchos se meten a la frecuencia de los policías, que también se lo utiliza para esto, ¿no? ¿Qué otra aplicación? Que se puede generar transmisores y receptores simples de prueba, de testeo para el laboratorio, ¿no? Se las puede fabricar sin problemas. Muy bien. Ya hemos visto el ejercicio donde podemos calcular la banda lateral superior, ¿sí? Podemos calcular la banda lateral inferior y en base a eso podemos calcular el ancho de banda. Ahora, en base al índice de modulación. Escriban, por favor. Van a resolverlo ustedes y después lo hacemos conmigo. Son ejercicios simples para que vayan adecuándose con las fórmulas, ¿no? Una señal AM tiene una portadora de amplitud igual a 10 voltios y una señal moduladora de amplitud de 5 voltios. Calcular el coeficiente de modulación. ¿A qué es igual el coeficiente de modulación? Lo tenemos acá. Ahí está. La amplitud del voltaje en la salida sobre la amplitud del voltaje de la portadora no modulada. Entonces, M va a ser igual 5 sobre 10 teniendo 0,5, esa dimensión. Ahora, les pregunto, este valor de 0,5, ¿qué les está indicando? ¿Qué tipo de modulación está existiendo? Modulación al 100%, modulación normal sin distorsión o una sobremodulación. ¿Qué creen? Sin distorsión y estaría al 50%. Modulación normal sin distorsión. Está al 50%. Perfecto. Muy bien. Otro ejercicio. Cálculo de ancho de banda. Una estación de radio AM transmite voz con un ancho de banda de 4.5 kilohertz.
La frecuencia de portadora es igual a 1 megahertz. ¿Cuál es el ancho de banda total de la señal AM? A ver, intenten. ¿Cuánto les sale? Para que recuerden, la fórmula la tienen ahí. Está en el ejercicio resuelto ahí. Ahí lo tienen más claro. Nueve kilohertz, Inge. Perfecto. El ancho de banda va a ser igual a 2 veces la frecuencia máxima. Ahí lo tenemos. 2 por 4.5 kilohertz. Los 9 kilohertz de ancho de banda. Muy bien. Si un experimento obtiene un coeficiente de modulación igual a 1.2, ¿qué tipo de modulación se tiene? Sobremodulada. Muy bien, sobremodulada. ¿Por qué? Porque es m mayor a 1. ¿Y qué indica que se tenga una modulación sobremodulada? ¿Qué hay? Distorsión. ¿Dónde? Distorsión en la señal AM. Listo. ¿Qué más? Preguntas. Ya saben entonces cómo trabaja, cómo funciona la modulación AM. No está mi lista. Agno Arratia Mateo. Presente, Inge. ¿Qué es la modulación AM? Eh, Acabamos de ver, Agno, ¿qué pasó? Sí, es el proceso de cambiar la amplitud a la de la señal de portadora. Ya, muy bien. Angulo Mercado Iván. No está. Apasa Garrón Gerson. aquí presente, Inge. Si tengo un coeficiente de modulación
igual a 1, ¿qué tipo de modulación estamos teniendo? Tiene que Un estar entre segundito, 0 y por 1. favor. Aguárdame, por favor, un segundito. Tengo una llamada. Voy a contestar, por favor. Ahora sí, disculpas, mil disculpas. Tengo una llamada. Adelante, su respuesta. Sería la modulación al 100%, y en este caso sería un caso ideal de modulación. Ya, perfecto. Modulación al 100%. Muy bien. Axel. Cuando hablo de modulación convencional, ¿cuánto es el ancho de banda que se tiene? De modulación, ¿cuál dije? Convencional, la modulación que hemos visto ahora. ¿Cuánto es el ancho de banda que se tiene? Sería 2 veces La frecuencia máxima. la frecuencia máxima de la señal de moduladora ahí. Perfecto, muy bien. 2 veces igual, es igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal moduladora. Excelente. Muy bien. Cabana, Orellana, Luis Miguel. ¿Está Cabana? Cabana. ¿Me escuchan? ¿No están? Hola, hola. ¿Logran escucharme, jóvenes? Sí, ingeniero. Ah, ya. Ok. Céspedes John Erasmo. Céspedes, tampoco. Colque Camacho. Ah, Céspedes está, ok. Ya. ¿Cuáles son los componentes del espectro de frecuencias de la modulación AM? Por si no se han dado cuenta, siempre les pongo en pantalla lo que me tienen que responder. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Porque la idea de esto no es agarrarlos en curva, sino es que con estas preguntas ya empiecen a relacionar y a memorizar lo que tienen que saber. ¿Portadora, Inge? Una frecuencia portadora, ¿ya? 2 bandas laterales denominadas LSB, USB, una ¿Banda frecuencia lateral del... inferior? Correcto, la banda lateral inferior, la banda lateral superior, frecuencias del lado inferior, frecuencias del lado superior. ¿De acuerdo? Esos son los componentes del espectro de frecuencias para una modulación del tipo AM.
¿Qué es? No dije para quién. Condoria pasa Eric. ¿Qué es la envolvente de AM? ¿Está Condori? Sí, Inge, ¿qué me ha dicho? ¿Cómo se define o qué es la envolvente de AM? Peri. Creo que es la curva de la señal modulada, Inge. Así es la información original. Ahí, por eso se la llama envolvente, es la señal que envuelve a la señal modulada, ¿no? Tanto vamos a tener en la banda superior, se nota más claramente acá, en la banda superior y en la banda inferior. Por eso es que tenemos una por arriba y otra por abajo. ¿Listo? Sigue. Cruz Rivas Alejandra. Inge, Defina, no defina, ¿no? ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene el modulador en AM? dos, ¿Salidas o entradas? Como una entrada y una salida. Si no estoy no. mal. Franco Vascopé le ayuda. Franco Presente, Inge. le ayuda. ¿Cuántas entradas, cuántas salidas tiene un modulador en AM? Galarza Siñanis le ayuda. Presente, Inge. Tiene dos entradas. Muy Una bien, es la onda moduladora, digo, la señal moduladora, y otra es la portadora y tiene una salida que es la envolvente. perfecto. Excelente. Ahí está en la gráfica que tienen en la parte superior, ¿no? Modulador tiene una entrada que es la información o señal moduladora. Tiene otra entrada a través de un oscilador que es la portadora de alta frecuencia y una salida que es la señal modulada o envolvente. ¿De acuerdo? Envolvente de AM. Perfecto. ¿Por qué es necesario que la portadora sea una señal de alta frecuencia? Guairaña Adoviri, Illanes Vargas. Presente, Inge. ¿Por qué será? Porque necesitamos transportar información sin pérdidas. Exacto, para que no sea afectada por la interferencia. Otra razón, Magariños. Presente, Inge. Ujú. ¿Cuál sería otra razón para que la señal portadora sea de alta frecuencia? Para que no exista pérdida de datos. Es la misma, ¿no? Para que no haya interferencia en la transmisión, como vamos a mandar a un lugar a lugares alejados, ya lo dijo su compañero. ¿Otra razón? Para que pueda llegar a largas distancias. Es lo mismo, no va a tener pérdidas y lo vamos a enviar lejos. Misma razón. Otro, ¿quién le ayuda? Mayra Hanco. No está. Mamani Alanoca. Porcel Vargas. Aquí, ¿Por qué otra razón podría ser? Tiene que ver con las longitudes de onda y la frecuencia. para transportar largas distancias, Inge. Sí, ya lo dijimos eso ya está excelente. Recuerdan que hicimos un análisis el día de ayer y cuando les mostré el espectro electromagnético, les dije que en radiocomunicaciones no usamos tanto el espectro referido a las frecuencias, sino usamos el espectro magnético referido a las longitudes de onda.
Ya hemos dicho que la longitud de onda es inversamente proporcional a la variación de la frecuencia. O sea, mientras más baja sea la frecuencia, más grande será la longitud de onda. ¿Quién está relacionada con la longitud de onda? Las antenas. Entonces, la transmisión tendría que ser a través de antenas totalmente enormes para poder hacer esa variación. Recuerdan que hicimos un cálculo donde teníamos 3.000 metros, teníamos 300 metros, 30 metros, y al final, mientras más grande era la frecuencia, teníamos 3 metros, luego 0,3, y seguramente si calculábamos muchas frecuencias más altas, pues tendríamos longitudes de onda mucho más pequeñas. Entonces, una antena con una longitud de onda pequeña, pues va a ser una antena pequeña también. ¿De acuerdo? Esa es la otra razón. Rojas, Coca. Inge, Defina ganancia de potencia. Hemos empezado con eso la clase de hoy día. Ahí está, abajito. Su incremento nombre de la también le dice, potencia. ¿no? Sí, ganancia de potencia, está ganando potencia. Incremento de potencia. ¿Quién nos ayuda a hacer esto? Generalmente un amplificador. ¿De acuerdo? Romero Reque. Romero Salvatierra, ¿está? Aquí estoy, Inge. Perfecto. ¿Qué nos indica el nivel de señal a ruido? No me acuerdo ese, Inge. Ok. Le ayuda. ¿Dónde está mi lista? Terrazas Romero Wendy. Sí, Inge, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Qué nos indica los niveles de señal a ruido? El SN, que lo tenemos ahí. Nos indica la calidad de la señal en relación con el ruido presente en el sistema. Ya. Nos dice cómo varía, ¿sí?, la señal de entrada en función al ruido existente por el canal de comunicación. ¿Ya? Muy bien. En algo más simple, podríamos decir que es qué tan claro o qué tan limpio está la señal respecto al ruido no deseado. ¿No? Es un indicador de calidad. Siempre una relación de potencias va a ser un indicador de calidad. ¿Listo? Muy bien. Toco Torres. Aquí, ingeniero. Ok. Está sufriendo. ¿Qué pasó, Toque? No, no quiero que me pregunte. Creo que me dijo algo así. No, 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 por no, favor, no, así. no, no. Y así tengo un coeficiente de modulación del 70%, ¿qué tipo de modulación existe? Una modulación normal sin distracción. Muy bien, modulación normal sin distorsión. ¿Usted es Trujillo? Sí, ¿verdad? ¿O Toco? Toco, ingeniero. Ah, ya. Trujillo, entonces. Trujillo Ledesma. Sí, Inge. Si tengo un coeficiente de modulación de 1.8, ¿qué tipo de modulación se tiene?
Sobre modulación. Sobre Modulación. modulación. ¿Qué significa? Que la señal AM que estoy mandando está Está a una señal mayor y distorsionada. Está distorsionada. Valdivia Pinto. Buenas, ingeniero. ¿Cómo se calcula la ganancia de un canal de comunicaciones? La ganancia. Sí. Tengo un canal de comunicaciones, tengo una potencia de entrada, tengo una potencia de salida. Potencia de salida. No ubico. Ya, Villanueva Aima. ¿Está? Sí, ingeniero. ¿Cómo se calcula? Hemos dicho que la ganancia de potencia, fíjese, ahí la tenemos. Es el incremento de potencia. Entonces, si le digo cómo se calcula la potencia, pues ahí está dándome la fórmula, ¿no? ¿Cómo se calcularía? Por ejemplo, en un caso no ideal sería la potencia de señal de entrada sobre el ruido del... No. Villarruel Rocha. ¿Está? Aquí, Inge. ¿Cómo cree que se calcula? Tengo una potencia de entrada. Paso a través del amplificador, la cual le va a dar una ganancia. Y a la salida tengo otra potencia. Si quiero calcular el valor de esa ganancia, ¿cómo lo haría? Brenda. La potencia de salida sobre la potencia de entrada. Sí, el valor de la potencia de salida que se supone que ha incrementado porque hay una ganancia sobre el valor de la potencia de entrada. Me va a generar ese valor de la ganancia. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Repasen, por favor. Mañana avanzamos algo más y nos metemos a preguntar también para que no tengan que estudiar. Yo sé que son muchas cosas y hay algunos que están con 2 materias, pues no hay más que revisar, repasar a cada momento. Entonces, nos vemos el día de mañana. 6:45 también, por favor, sean puntuales. ¿Listo? Está bien, Inge. Hasta luego. Hasta mañana. Lo voy a subir el PDF. Está bien, Voy a gracias. subir el PDF. Listo.